¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente en tu programa Bucabani, en donde el objetivo principal es que tú tengas un crecimiento, que tú tengas una perspectiva de proyectos que han sido realizados, de herramientas que puedes adquirir para tener un mejor desempeño. Bienvenido a tu video. El video 11 que hemos editado para ti y esperemos que todas estas aportaciones que hagamos tengan una contribución hacia un crecimiento personal y profesional. Y como inicio, me gustaría mencionar una frase, un pensamiento que nos ayude como detonador para eso que queremos hacer. Y este pensamiento es de Daniel Goleman, que va alineado al tema que vamos a tratar hoy, y donde dice lo siguiente: cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. Y en base a este pensamiento, quiero darle la bienvenida al ingeniero, nuestro sensei, a mi estimado amigo, el ingeniero Pedro Méndez. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo amaneciste? Muy bien, Gerardo. Gracias por la bienvenida. Y pues nuevamente, contento de estar contigo hablando de estos temas que pues nos gusta compartir con todo el auditorio. Hablas en este pensamiento de controlar emociones, pero hablas de emociones estresantes e incapacitantes. Muy bien. Hay emociones también que están en el otro sentido, ¿verdad? Entonces el tema que nos ocupa, pues creo que va más por ese lado de que todos podamos comprender y entender ese tipo de emociones a las que hace referencia Goleman son las que muchas veces nos pueden evitar el tener un mal resultado, una mala actuación, el ir en sentido contrario. Y bien, pues disponible, Gerardo, totalmente para ampliar, comentar y preguntarte también, ¿por qué no? Muy bien, gracias, Pedro. Y pues bueno, a las personas que están aquí escuchando estas sesiones, si estás en un proceso de incluirte en el proyecto laboral, estoy seguro que este tema te va a ayudar. Si estás en el proceso de fortalecer tu desempeño profesional, el tema que tenemos para ti te va a aportar. Si quieres tener un mejor liderazgo a través del trabajo en equipo y a través con las personas, estoy seguro que va a tener aportación. Y bueno, un recordatorio es que este proyecto llega a ti gracias a HR Alliance, a Training and Coaching, a gerardosaldúa.com y a BSS Consultores. Entonces, como firmas integradas que trabajamos en proyectos alineados a las organizaciones y en proyectos personales y profesionales, pues trabajamos atendiendo procesos de mejorar habilidades suaves, de mejorar procesos de interacción con personas y también atendemos las habilidades duras a través de procesos individuales y empresariales. Nuestros datos los encuentras al calce de estos videos, al cauce de la presentación. Vas a poder encontrar información sobre cómo contactarnos. Si quieres alguna sesión de coaching, alguna sesión de mentoría, si requieres algún asesoramiento, alguna consultoría, por favor, no dudes en consultarnos. Y bien, atendiendo al tema que vamos a empezar a describir hoy, le llamamos emociones y logros. Y esto va alineado en gran parte con la inteligencia emocional, con esa capacidad, esa relación que debemos de considerar en el momento que buscamos un éxito en el trabajo. Y llamo trabajo, puede ser en el desempeño de tu proyecto personal,
en el desempeño de tu negocio, en esa capacidad de trabajar de manera interactiva en base a tu tipo de trabajo, si trabajas de forma independiente, si estás trabajando para una empresa en un sector productivo o en un sector de servicios. Estoy seguro que lo que vamos a ir tratando hoy te va a aportar valor. El objetivo principal es proporcionarte herramientas sobre cómo atender esas partes de una manera racional, cómo comprender que los elementos que integran la inteligencia emocional y que puedes compartir como una integración de tus comportamientos pueden tener una ayuda. Y vamos a empezar con las definiciones iniciales. Dice, ¿qué es la inteligencia emocional? Como breviario, quiero comentar que este tipo de temas recientemente se le da más peso, se atiende más la parte de evaluar las emociones en las personas, sobre todo cuando estamos en algún proceso de cambio o en algún proceso de inclusión profesional, cuando estamos por ser parte de algún proyecto para una empresa. Un elemento que cada vez tiene más peso y que las organizaciones cuidan más es la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional como definición? Bueno, pues es esa parte que potencia el que una persona pueda ser exitosa en el trabajo, es esa parte que interactúa, esa capacidad de identificar, regular y expresar adecuadamente las emociones, lo que permite experimentar empatía y confianza en las relaciones con amigos, familias y colaboradores. Y ejemplos sencillos de esta definición, pues es aquella persona que te sientes, que te, que te genera confianza, que te genera un ambiente de certidumbre para atender alguna conversación, para crear un diálogo o bien para trabajar hacia un objetivo común y compartido. La inteligencia emocional se adquiere desde la formación, desde ese ambiente que procuramos en casa, desde esa capacidad que tenemos a través de ese contacto con nuestros seres queridos desde la niñez, desde ahí empiezan a interactuar la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional permite, a través de nuestros desempeños y de nuestras formas de interactuar con otros, el generar un ambiente de certidumbre y, por qué no decirlo también, de apertura para decir las cosas de una forma natural, pero que no agredan a otras personas. ¿Hasta aquí algún comentario, ingeniero? Y creo que desgraciadamente no hemos tenido una adecuada educación emocional. Y eso de alguna manera nos hace de que no hemos desarrollado precisamente esta inteligencia emocional de una forma óptima. Y eso, bueno, pues nos lleva precisamente a que en la actualidad tengamos que pensar diferente, hacerlo diferente, desde la comprensión de lo que implica la inteligencia emocional. Creo que ese sería mi comentario ahorita desde el punto de vista, vamos a decir, crítico. O sea, no hemos tenido una adecuada educación emocional. Recién estoy leyendo un librito donde encontré cosas que yo ya sabía, que ya manejaba, y explica ahí claramente de que desgraciadamente a los niños, desde niños, no los educamos emocionalmente. Y creo que por ahí en alguna de las pláticas anteriores yo hice una referencia donde decía o comentaba lo que yo le decía a mi nieto, ¿no? Escucha, piensa, siente y actúa. Eso es lo que no hemos hecho de manera correcta
a través del tiempo. Y eso es lo que me lleva precisamente a que podamos entonces desarrollar desde pequeños esa inteligencia emocional. Sería mi comentario, ingeniero. Sí, y aquí quiero provocar un poquito ese cuestionamiento sobre por qué cada vez las organizaciones ponen más atención en la inteligencia emocional. Hace poquito, si consultas ahí nuestra biblioteca de temas, uno de los temas que tratamos recientemente era inteligencia emocional versus coeficiente intelectual. Mi pregunta va a por qué la tendencia es que cada vez atendamos y evaluemos las emociones. Y esto lo quiero poner sobre la mesa a ti que trabajas, a ti que estás en un colegio, a tú que estás en una universidad, tú que eres una ama de casa y que generas un ambiente en tu casa, tú que eres un médico y que atiendes pacientes, tú que estás trabajando en una dependencia pública o que estás de alguna manera creando o incentivando tu propio negocio. La pregunta que te quiero poner sobre la mesa es, ¿por qué será importante atender la inteligencia emocional? Y voy a remontarme un poquito a tiempos atrás, que la mayoría de los que estamos aquí fuimos niños o algunos apenas estaban planeándose en el universo. ¿Qué tanto antes era una voz tajante o una orden de que se debe de cumplir? Podríamos hablar quizá de una disciplina militar. Es en donde no me interesa o no quiero atender necesariamente el cómo estás. Lo que te quiero decir es que lo tienes que hacer. Entonces, una de las herramientas que yo con frecuencia recomiendo cuando trabajo en procesos de acompañamiento para las organizaciones, en esquema de consultoría, y quieren implantar un proyecto de mejora o quieren implantar un modelo de certificación, con frecuencia les digo, muy bien, ¿y qué tanto estás involucrando a la gente desde la forma consciente, desde la forma de identificar sus emociones para que se alineen con tu proyecto? El día de hoy lo que quiero expresar y lo que vamos a tratar de ejemplificar con situaciones que se alineen en lo posible con lo que tú puedas estar viviendo, es cómo atender esas emociones que provoquen que las cosas sucedan de una forma ordenada y de una forma positiva. Es decir, cómo provocar que mis comportamientos y mis desempeños se alineen de una forma integradora para que se logre ese resultado. ¿Algún comentario, ingeniero? Sí, yo creo que una parte importante, ingeniero, es que antes que nada, que todos podamos entender lo que realmente son las emociones. Creo que de ahí parte en mucho el que podamos llegar entonces a comprender la parte de la inteligencia emocional. Y bueno, ahorita tú de entrada pusiste una pregunta sobre la mesa, ¿verdad? De por qué en la actualidad y hacia el futuro, así es como se ve, se le está dando mucho mayor peso a la parte de la inteligencia emocional con respecto al coeficiente intelectual o bien inteligencia intelectual. Tú conoces los datos, al igual que yo. Sabemos que actualmente alrededor de un 23% en los resultados, el impacto es por el coeficiente intelectual y alrededor del 77% el impacto es por la inteligencia emocional. Esos números creo que nos dan una razón a la respuesta que podamos tener de por qué actualmente se le da más peso a la inteligencia emocional. Y entonces regreso un poquito a lo que dije al inicio, ¿no? Que la parte ahorita fundamental es que todos podamos entender claramente qué son las emociones. Porque si no tenemos claro qué son las emociones
podemos hablar de inteligencia emocional, pero no vamos a llegar al fondo o a la raíz o a la base, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra emoción, pues siempre las palabras las relacionamos con el latín, ¿verdad? La E se refiere a objetivo y el resto de la palabra moción se refiere a mover, a movimiento. Entonces, la palabra emoción lo que quiere decir para nosotros es que nos movamos con respecto a una situación, a un objetivo, en principio. Y de ahí puedo también comentar que las emociones son respuestas o bien son reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante un cambio o bien un estímulo que aparece en nuestro entorno o bien en nuestro cuerpo mismo. Con esto, creo que podemos entonces comprender desde la definición de la palabra emotion, movimiento a un objetivo o por un objetivo. Entonces, si hay una situación en el entorno donde yo estoy y aparece algo, sucede algo, es claro que va a haber una reacción. Y creo que esto que estoy diciendo es importante que todos lo tengamos claro para entonces poder pasar a hablar más de inteligencia emocional. Las emociones, finalmente, para terminar mi comentario, sirven para aprender, para relacionarnos y para actuar. Con eso termino mi comentario, ingeniero, hasta ahorita. Bien, tocaste un punto importante que es el lenguaje corporal, esa forma de manifestarse a través de nuestro modelaje, esa expresión, esa risa, esa forma de decir algo, ese embellecerlo con nuestras manos, con nuestro cuerpo, qué importante es en el lenguaje corporal. Y aquí quiero manifestar un comentario que yo lo aplico normalmente cuando hago entrevistas a personal y lo he repetido en otras sesiones, es para mí es muy importante el cómo lo dices, no necesariamente lo que me dices. Y esto lo aplicaba mucho en algunos años cuando estuve trabajando a cargo de grupos de producción, en donde a mí me gustaba primero iniciar desde la persona, cómo se encuentra la persona, emocionalmente, cómo estás tú hoy, emocionalmente, cómo inicias tu día. Más adelante pretendo poner algunas sesiones alineadas sobre herramientas, sobre cómo iniciar de forma positiva una rutina diaria. Y esto tiene que ver de cómo te preparas para, cómo acondicionas ese ambiente para. Entonces, esto lo traje a colación de lo del lenguaje corporal, que es vital en la inteligencia emocional. Y bien, continuamos, dice, al tener conocimiento de nuestras propias emociones, es posible canalizarlas para que trabajen a favor y no como un bloqueo, y expresarlas con la intensidad, forma y hacia las personas correctas. Esos temas de liderazgo que vamos a empezar a ver un poco más adelante, en donde vamos a atender cómo el líder debe de tener una forma de comunicarse hacia las personas en base a la situación que se vive, en base al momento que se tiene y en base a la situación que se busca lograr. Al ser concebida como una habilidad, es entrenable, es medible y está al alcance de todos. Y en este caso quiero externar que si no tienes la oportunidad de conocer cómo está tu inteligencia emocional,
quizás sea el momento de poner atención. Quizás sea el momento de prestar cómo estás interactuando de manera individual y cómo estás interactuando desde tu persona hacia los demás. Si estás a cargo de un equipo de trabajo, si tienes un grupo de personas que trabajan para un objetivo, la primera pregunta es, ¿cómo estás haciendo tu desempeño para ser un detonador hacia ese objetivo que buscas obtener? Dice, la inteligencia emocional incrementa el autoconocimiento. ¡Wow! Esto es mágico. El hecho de que atendamos nuestras emociones nos hace que descubramos de nosotros mismos quizá algo que no sabemos. Más adelante, uno de los temas que tenemos planeado es hablar de una herramienta poderosa, que estoy seguro que te va a encantar, que se llama la ventana de Johari, en donde en esa herramienta lo que trataremos de describir es cómo me ven los demás, cómo me veo, cómo quiero que me vean, y el otro es cómo los demás no saben algo de mí que quizá ni yo sé sobre mí. Entonces, la inteligencia emocional ayuda a fortalecer el autoconocimiento. Y aquí empezamos a entrar en los temas que en un video que platicamos recientemente de los famosos autos, que no es de vender un auto, tienen un elemento clave en esta parte de la inteligencia emocional. Adelante, ingeniero. Pues ya lo dijiste, ingeniero. Los autos, los autos son clave. Y aquí, bueno, nos dice que la inteligencia emocional incrementa el autoconocimiento, pero eso va más allá. Ese es un auto, pero podemos pensar en todos los demás: autoconocimiento, automotivación, autodisciplina, autoliderazgo, autorregulación, autoaceptación, etcétera, etcétera. Yo creo que esta parte que has mencionado ahorita, ingeniero, es clave. Por un lado estamos diciendo, hay que entender lo que son emociones, aquí está, ¿sí? Pero por otro lado, yo como persona, ¿qué es lo que debo de hacer para que mi inteligencia emocional pueda ser mucho mejor? Decíamos por aquí que se puede formar. Si no lo tuvimos en su momento, desde que fuimos educados en casa, en la escuela, pues es momento de hacerlo, ¿verdad? Y entonces, creo que una buena tarea que puede quedar para todos y cada uno de los que estamos aquí es empezar a trabajar en esos autos. Para mí, por ejemplo, ingeniero, tú lo sabes, la comunicación, el liderazgo y la disciplina son tres cosas claves para mí. En todo grupo, en toda organización, en la casa, en donde quiera. Y cuando estamos hablando de autoconocimiento, pues creo que lo puedo ligar con el autoliderazgo, con la autodisciplina, con la autocomunicación, porque un problema grave es que no sabemos comunicarnos. Y dentro de ese contexto, yo lo he mencionado también, que en la vida y en el trabajo y en todo lugar, todo se da a través de interacciones. Estamos hablando de comunicación, pero como no sabemos comunicarnos, no llegamos a acuerdos. Y en lugar de suavizar o mejorar o acordar o lograr una solución, la complicamos. Sería mi comentario, ingeniero. Muy bien. Y pues bueno, entramos a los temas principales aplicado a la parte profesional. ¿De qué manera impacta la inteligencia emocional en mi entorno laboral? Y repito, puedo llamar entorno laboral también tu familia, tu negocio propio. Si eres un instructor,
si actúas en la docencia, en alguna universidad, en alguna institución. Las recomendaciones y las herramientas que vamos a compartir hoy aplican para toda aquella persona que tiene una intención, para toda aquella persona que busca provocar un cambio y que su actividad profesional o su actividad diaria genera una mejora, genera un crecimiento y lo más importante, aporta un valor. Entonces, a partir de esto, el primer tema que quiero compartir es la inteligencia emocional impacta en un mejor rendimiento de equipos. Lograr mayor productividad y crecimiento. Se pueden reducir costos. Se puede interactuar a que las personas se sientan a gusto en su trabajo, que las personas no busquen otra oportunidad. Y uno de los temas que nosotros como consultores atendemos en las organizaciones cuando nos llaman para qué hacer para tener una mejor productividad, qué hacer para tener una mejor eficiencia, qué hacer para que las personas tengan un mejor servicio al cliente interno. Lo primero que nosotros decimos, de acuerdo, ¿cómo están las personas siendo atendidas desde el interior? ¿Cómo están las personas atendiendo ese esquema de sentirse integrado con su jefe, no con la empresa, con su jefe? ¿Cómo su jefe está siendo escuchado y cómo él está escuchando a sus subordinados? Entonces, el primer punto es, si atendemos de manera adecuada la inteligencia emocional, va a tener un mejor rendimiento en los equipos en los cuales él interactúa. Ingeniero. Pues sí, efectivamente, trabajo en equipo requiere acuerdos, pero si no hay una claridad en este contexto de interacción humana, bajo este esquema de la inteligencia emocional, no vamos a estar pensando en la persona, sino que estamos pensando en el problema. Y al tener esa desviación, entonces me lleva a discutir por un problema, perdiendo el contexto del factor humano. Igualmente, creo que por ahí también ya había hecho una mención a que cuando nosotros trabajamos en los equipos, en las empresas, y estamos atendiendo un problema o estamos haciendo un análisis de un problema, es claro que hay una discusión en el buen sentido, pero no se llega a buen término porque se pierde ese contexto. Factor humano, la parte dura, la parte técnica. Empezamos a discutir, pero nos olvidamos de que el factor humano debe de ser respetado, debe de ser valorado, debe de ser reconocido y debe ser parte de un grupo. Eso se llama necesidades personales y no las atendemos. Nos perdemos en la parte técnica, en la parte dura, y lo malo aquí es que empezamos a ofendernos. No, es que tú estás mal, es más, tú ni sabes. El problema es este. Entonces ya perdimos el sentido del factor humano. Y entonces en lugar de realmente poder llegar a una solución de ese problema, que a eso se le llama una necesidad práctica, y qué es lo que vamos a atender a través de esa necesidad humana, no se da una solución efectiva. Entonces, por eso es la importancia que se le está dando a la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, al final, me lleva a que podamos nosotros reconocer los sentimientos de la otra persona. Primero los propios y luego los de la otra persona.
Y hablamos de empatía, por supuesto. ¿Ok? Bien, ingeniero. Creo que hasta ahí, si no, yo le sigo, ¿eh? Oye, Pedro, y esto me lleva a recordar momentos de nuestras aventuras en las organizaciones que me gusta traer a colación para que estas sesiones se vuelvan en conocimiento y en experiencia y logres hacer ese clic. Ujú. Nuestra forma de interactuar contigo va a que te damos conceptos, te damos metodología, pero te lo expresamos cómo ha funcionado en la práctica. Recuerdo con frecuencia que un director que yo tenía era muy exigente y él llegaba a pedir resultados. Desde que llegaba al turno, desde que teníamos las sesiones de resultados, él directamente quería números. Él directamente buscaba esos indicadores. Pues, ¿qué creen? De repente cambiaron de director y el otro director no pedía indicadores. Él atendía a las personas. Él atendía las emociones. Por eso el tema de hoy de emociones y logros habla de que si tú te ocupas en las emociones, si tú las alineas, si tú eres congruente desde tus emociones, vas a tener logros en ti. Si tú atiendes tus emociones con tu entorno, con tu equipo, vas a obtener resultados. Y lo más importante de este proceso que estamos hablando ahorita, del punto uno, que es trabajo en equipo, es el comprender que las personas constantemente te están observando, constantemente te están evaluando, no solo lo que dices, sino lo que no dices. Entonces, atendiendo este primer elemento es, si tú atiendes tu inteligencia emocional, vas a generar un impacto en tu equipo y en las personas que interactúan contigo. Y ojo, esto va desde tu familia. Este va desde tus compañeros, compañera más cercano. Bien, pasamos al punto 2, eficacia organizacional y potencial de liderazgo. La parte de inteligencia emocional impacta en una eficiencia para la organización y en el potencial de liderazgo, como lo comentó ahorita Pedro. Entonces, ese estilo, ese modelaje, ese lenguaje, esas formas que tú utilizas generan un impacto, provocan una reacción hacia las personas con las cuales interactúa. Es el ayudar a desarrollar la habilidad para provocar cambios, es entender, alcanzar metas e influir en personas de una forma voluntaria. Y un ejemplo que yo aplico en las organizaciones es, estás trabajando en una reunión o en una sesión de comunicación y la primera reacción, si estás atendiendo el esquema emocional, es cuando dices, ¿alguien me podría ayudar a atender esta tarea? ¿Alguien podría apoyarnos a tener el control de este proyecto? Si tú generaste esa armonía natural y alineada con un propósito de bien común, las personas van a empezar a participar, se van a sumar a tu proyecto. Pero si tú no lograste generar eso y lo estás haciendo de una forma directa, de una forma autocrática, lo más probable es que tardes en buscar quién se va a involucrar en esos procesos de cambio. El alcanzar metas e influir en otras personas, el comprender de los objetivos comunes y el tener la guía adecuada para trabajar en procesos de organizaciones. Déjenme decirles que hay organizaciones que trabajan 24/7, hay organizaciones que tienen programas de producción en donde el primer responsable de decir si se cumplen o no es el líder, en donde se tiene una cadena de suministro, que ahorita le voy a pedir al ingeniero que nos ayude
un poquito explicar este concepto de la importancia de entender que los tiempos, que los procesos de producción, que la cadena de productos, de suministros que se tiene que dar en una empresa, impacta cuando se da una desviación, cuando no se cumple. Ese involucrar a las personas hacia un proyecto desde la parte emocional, así como ahorita tratamos de hacerlo contigo, ese involucrar desde adentro que tus emociones importan, que tu sentir importa, que tu proyecto de crecimiento importa. En las organizaciones, cuando se trabaja en buscar eficiencia de operación, en buscar cumplir con esos indicadores clave de la empresa, le llamamos nosotros para tener una organización de mejor desempeño, se toma en cuenta desde las emociones y cada vez está claro que cuando se escucha, cuando se siente, lo decía Pedro, cuando escuchas, cuando piensas, cuando observas, cuando sientes y cuando haces con tus manos, se palpa y se nota. ¿Algún comentario de este segundo elemento de impacto en los logros de la inteligencia emocional, ingeniero? Bueno, hacías una relación con la parte de la cadena de suministro. Yo creo que en mucho a veces las cosas las hacemos al revés y luego nos espantamos de la situación que tenemos en procesos, ¿verdad? Hay definiciones muy claras dentro de los conceptos de justo a tiempo, de Kaizen, de Lean, de Six Sigma, pero que no se atienden. Y cuando digo no se atienden es desde la alta dirección. Te voy a poner un ejemplo de la existencia de 3 libros que a mí me encantan. El primer libro dice, hay que aprender a observar. La observación es parte de la comunicación. Y el decir, hay que aprender a observar es enseñar a toda la gente en la empresa a hacer observación. El segundo libro dice, establece tu proceso, diseña tu flujo, o sea, pone el proceso como tal. Y el tercero dice, haz que fluya el material. Fíjate, en 3 libros y de forma muy simple, te dicen qué tienes que hacer. Claro, nos metemos a cada libro y cada libro tiene una parte que hay que desarrollar, ¿verdad? Y eso es lo que no hacemos. No observamos. Sí ponemos un proceso, pero lo ponemos mal. A producir porque ya nos alcanzó el cliente y después documentamos. Ya volteamos ahí la tortilla. Y luego ya cuando estamos en la operación, pues no cumplimos los programas porque los procesos que establecimos están totalmente fuera de control. Y entonces se empieza a ver retrasos, paros, problemas, y eso nos lleva a un caos. Por eso digo, las cosas en mucho las hacemos al revés. Bueno, yo creo que hasta ahí dejo el comentario, ingeniero, porque si no, yo te voy a robar el tiempo. Adelante, ingeniero. Excelente aportación, Pedro, y ahí hay varias aristas que en la realidad suceden. Voy a mencionar una que también nos toca a Pedro y a mí cuando vamos a una empresa. El hecho de decir, es que necesito que me ayudes a hacer una encuesta de clima laboral para ver quién es la persona que no se siente a gusto o para ver quién es la persona que no tiene el perfil y ver qué hacemos con él. La mayoría de las veces es el estilo de dirección, es ese ambiente creado para generar la integración. Entonces, qué importante es escuchar. Voy a poner otro ejemplo. Su servidor trabaja, bueno, buscando clientes, sensibilizando a directores. Y una de las herramientas que yo les digo, mira, te propongo lo siguiente. De la organización, identifícame a las 2 personas que crees tú que son menos productivas.
aquellas dos personas que tú las consideras problemáticas. Te regalo 2 sesiones con cada una de ellas y pido que veas qué resulta. El 80% de mis intervenciones son escuchar. Escucha. Y a partir de la escucha, empiezas a entender su entorno. Seguimos. Eficacia interpersonal y capacidad de trabajo en equipo y negociación, un tema mágico que más adelante vamos a hablar sobre la importancia de saber negociar. Dentro de una organización, estas habilidades son esenciales. Esa forma de interactuar entre personas, esa forma de comunicarse, esa forma de pedir, esa forma de dar, esa forma de reconocer, esa forma de llamar la atención, esa forma de evaluar el desempeño, esa forma en donde yo tengo que generar interacción para que la cadena de suministro siga su proceso. El siguiente comentario va hacia esa habilidad esencial que debemos de tener a partir de aprender a negociar. Esa inteligencia emocional que yo debo de tener para decir, yo quiero entender tus necesidades, para a partir de entender tus necesidades, poder alinear las mías. Y más que buscar yo ganar, tú perder, ¿qué podemos hacer para hacer un ganar, ganar? Desde la intención de atender las emociones. En esto de negociación y trabajo en equipo, me lleva mucho a comprender cómo el verdadero resultado de un departamento es de la gente. El verdadero resultado de un departamento, digamos, de un departamento médico o de un grupo de mecánicos o de un departamento de producción o de una línea de manufactura, es de las personas. Y con frecuencia entendemos que el director o el gerente es el que obtuvo el mejor resultado, pero ¿qué sucede cuando el gerente prácticamente no está? Cuando atendemos equipos autónomos, equipos naturales, en donde las personas a través de esa interacción logran un resultado integral. Ingeniero, es valiosa tu aportación. Adelante. Yo creo que hemos hablado ya de algunos puntos, ¿verdad? De la parte de interacciones personales. Y yo comentaba que siempre es que debemos pensar en que esas interacciones son para llegar a un acuerdo. Y lo dijiste muy bien, ganar, ganar. Y por el otro lado, pensar en que lo que estamos negociando, lo que estamos tratando, es para el bien de un proceso. No es para ti, no es para mí. Es lo que decíamos ahorita. ¿Qué vamos a hacer para que este proceso fluya el material? Para eso nos contratan. Pero como nadie nos lo dice, pues nada, no lo hacemos. ¿Correcto? Ahora, en la parte de negociaciones, ingeniero, aparte de esas 4 posibilidades que hay, de ganar, ganar, perder, perder, ganar, perder, perder, ganar, yo agrego la quinta en un proceso de negociación. Ganar, ganar o no hay trato. ¿Qué quiere decir? Que si estamos discutiendo y estamos viendo que no llegamos a un acuerdo, mejor le paremos y nos vemos más tarde, nos vemos mañana, nos vemos en 3 días o en una semana, pero vamos a venir con la mente fresca, entendiendo que lo que estamos tratando no es un problema tuyo ni mío, es un problema de un proceso. Sería mi aportación, ingeniero. Gracias, ingeniero. Como bien lo mencionas, ese que de repente estamos a golpe y golpe y golpe y seguimos golpe y golpe y golpe.
y luego algunas organizaciones, vamos a contratar a un consultor. El consultor lo único que te va a venir a decir es, escucha, atiende, labora de forma consciente. Esa famosa ceguera de taller, esos vicios, esos estilos de abuso, de hostigamiento, de ausencia de comunicación, que les vamos a dar también aquí un parámetro y el ingeniero y su servidor ya con algunos años recorridos haciendo encuestas de clima organizacional, siguen prevaleciendo los 3 factores en donde las organizaciones no se aplican y es la vuelta sigue dando y la vuelta sigue dando. La primera es comunicación. A lo mejor el orden cambia por punto de vista propio de Pedro y mío. Comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Y quizá pondríamos en primer lugar liderazgo. Bien, Las cambio, ingeniero. tú las cambias. Sí, Adelante. disciplina, comunicación y liderazgo. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Es por ahí. Es por Sí, ahí. Y bueno, también aquí me gustaría comentar en la parte de emociones y logros, es ese ambiente de libertad que en ocasiones no estamos dispuestos a crear. Ese exceso de reglas o ese entorno creado en base a un ambiente de le llamaban hace algunos años aquel capataz, aquel el jefe, que es una palabra que para mí, cuando doy cursos de liderazgo, digo, eso ya evolucionó. El jefe no existe. Y lo voy a poner en un estilo sencillo. Ese facilitador para. Entonces, ¿cómo, como si no atendemos desde la persona, los logros quizás se den? Y la pregunta sería, ¿a qué costo? El siguiente punto es esa capacidad de adaptación y respuesta creativa. Dice, ante contratiempos y obstáculos, esta habilidad permite ser flexible ante los cambios que se dan en el ámbito laboral y cómo podemos atender esas conductas que no son benéficas o que no resultan efectivas para alcanzar los objetivos. Esa capacidad de escucha para retro es un tema que en un jefe o en una persona que trabaja con personas, con grupos, debes de estar dispuesto a escuchar esa parte de identificar que tu gente, a través de esa atender las emociones de forma natural, estás propiciando el ambiente de escuchar, de generar un feedback, de dar una retroalimentación para que ese ambiente de emociones se sienta natural. Hace poquito me tocó, estoy dando un proceso de coaching a un manager y me decía, es que me cuesta mucho trabajo cuando trabajas con un jefe que no sabe escuchar. Lamentablemente, el proceso de las emociones, de repente lo olvidamos que tienen que ver mucho cómo están las emociones en casa, cómo está la situación en casa. Esto es una función que atiende recursos humanos en una organización en donde debe de estar atento y alerta para identificar algún cambio que fuera a generar, que pueda generar un impacto negativo. Y bueno, esta capacidad de adaptación y respuesta creativa es esas habilidades, esas técnicas que hemos desarrollado o que debemos desarrollar para generar ese detonador y buscar el resultado. Y en esto quiero comentar que una de las herramientas que nosotros trabajamos desde la parte individual y grupal es cómo atender herramientas de coaching para que la persona tenga un mejor desempeño. Y les aseguro que esas herramientas de coaching que nosotros recomendamos o que nosotros promovemos van desde las emociones.
oh sorpresa, ese líder, ese supervisor que tenga claro que atendiendo sus emociones y aplicando herramientas puede propiciar logros y quizá puede propiciar desarrollar nuevos líderes, jefes conscientes y también un elemento clave, personas felices. ¿Qué tengo que hacer yo desde entender mis emociones y buscar los logros para que la persona se sienta feliz y se sienta contenta y tenga un crecimiento al trabajar conmigo? Ingeniero, ya estamos en la parte final. Me gustaría escuchar tu aportación ya en este punto último del tema. Bien, bueno, creo que la tendencia es que los líderes o los responsables en las empresas se desarrollen como coaches internos. Y yo creo que esa sería una herramienta clave que puede cambiar en mucho la forma y el estilo de liderazgo que se requiere en la actualidad y que se va a requerir en el futuro. Sería mi comentario, ingeniero. Muy bien. Ahorita le voy a pedir al ingeniero que nos recomiende alguna literatura. Antes de llegar a eso, quiero compartirte que este proyecto llega a ti gracias a HR Alliance, gracias a Training and Coaching, a gerardosaldúa.com, a BSS Consultores. Nuestro objetivo principal es compartir. Si requieres asesoría, consultoría, sesiones de coaching, de mentoring, estamos para apoyarte. Nuestras formas de contacto aparecen en el calce de este video. Ahí podrás saber cómo nos puedes ubicar. Estamos para trabajar contigo en sesiones individuales, grupales, a través de atención directa a organizaciones. Tenemos un equipo de especialistas que nos apoyan en este proceso. No somos todólogos, manejamos algunas disciplinas y en algunas otras nos apoyamos de expertos y de personas que al igual que nosotros tienen trayectoria y que ha tenido estudio y que son efectivas en sus intervenciones. Ingeniero, ¿qué literatura, qué podemos recomendar a la gente sobre este tema que tratamos hoy sobre emociones y logros? Bueno, yo espero que realmente vayan leyendo todo lo que hemos recomendado, porque igual y ya los tienen ahí listados, pero no han leído. Por eso voy a sugerir hoy un libro muy pequeñito, delgadito, que se llama El Gran Libro Rojo. Funciona. Si sabes lo que quieres, puedes conseguirlo. El autor R.H. Yarret, de la editorial Mestas. Voy a poner la portada para que tengan idea de cuál es. Sería mi recomendación y es chiquito para que alcancen a leer, ¿verdad? Porque ya todo lo que les hemos dado se me hace que van como al 10%, yo creo. Ojalá y alguno fuera al 50%, ya sería un buen aliciente para nosotros. Con ese, ingeniero, vamos a darles chance. Bien, igual en al calce de este video existe la oportunidad para que pongas tus comentarios. ¿Tienes algún libro que quieras recomendarnos? ¿Quieres algún tema que quieras que expongamos, que quieras que presentemos? Próximamente, no, una de las etapas de este proyecto es tener invitados por disciplina. Entonces, se vale opinar, atendiendo desde las emociones. No queremos ser autocráticos, se vale que aportes, se vale que sugieras. Si hay algún tema que te gustaría que tratemos, con todo gusto. Si hay alguna situación profesional que hayas vivido, que quieras aportar, que quieras que tratemos también, con mucho gusto, nos gustaría que nos consideraras para poder enriquecer este tema, este proyecto de enriquecimiento y de crecimiento Bucavani. ¿Cómo hacer para que tu desempeño sea mejor? Terminamos con esta sesión. Ya estamos preparando nuestro siguiente tema, como siempre, para un enriquecimiento y fortalecimiento. Hasta aquí. Gracias por estar, gracias por ser y gracias por seguirnos.
Gracias, ingeniero, y hasta la próxima para todos. Gracias, hasta luego, cuídense.